Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema de conectar, vamos a ver un poco el tema de carisma. Espérense, miro a ver si me están viendo ahí bien. Sí, ahora sí. Hay como una luz ahí, ¿no? Listo. Bueno, entonces, damas queridas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el arte de conectar y cómo esto se relaciona con el tema de carisma. Vamos a hacer un test para que ustedes sepan qué tipo de carisma tienen y vamos a ver cómo estilos de personas carismáticas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un test, entonces necesitamos papel y lápiz porque hoy tenemos un poco de información acá súper chévere que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar por aquí y es que yo no sé si ustedes se dan cuenta que hay gente que cae muy bien desde el principio cuando uno la conoce y hay gente que cae muy mal desde el principio cuando uno los conoce. Entonces yo no sé por qué sucede que uno de verdad conoce a alguien así como de la nada y de pronto dice, uy, pero es que me cae súper gordo o me cae súper gorda. Y hay otra gente que uno conoce y a los 5 segundos dice como, uy, qué chévere, qué querido, qué carismático, todo eso. Bueno, eso está relacionado con lo que vamos a ver hoy de los tipos de carisma. Entonces, por eso vamos a definir el carisma primero como el arte de conectar desde el propósito. Entonces, si mi propósito conecta con el propósito de Marcy o conecta con el propósito de Joana o conecta con el propósito de Jenny, pues va a haber un nivel como de conexión más profundo y va a ser muy fácil poder conectar como con esa persona a nivel de profundidad. Entonces, por eso vamos a definir el carisma como el arte de conectar desde el propósito y esa va a ser nuestra definición. Lo primero que quiero que sepan es que hay varios tipos de carisma. No es que una persona sea solamente un tipo de persona la que puede ser carismática, no. Pero sí es importante saber las tipologías para poder identificar en cuál me encuentro yo y con cuál vibro más y que me queda más fácil, porque en realidad lo más importante aquí es que me queda a mí más fácil. Entonces, hay uno, ya igual ahorita vamos a hacer un ejercicio, los voy a explicar todos, pero hay uno que se llama High Conviction, o es una persona que se la cree mucho, igual ya lo voy a explicar. Está el auténtico, está el que es disciplina, seguridad, empatía, hay otro que se llama enérgico, determinación, hay unos que son humor o divertidos, otros se llaman autoridad, otros se llaman armonía o tranquilidad. Voy a explicar uno por uno, así que no se preocupen, este solamente es como un brief. Pero súper importante lo siguiente, y es que estos están súper conectados con el eneagrama, súper conectados con el eneagrama. Por eso, ahorita vamos a hacer un ejercicio muy chévere para poder definir pues el tipo de carisma que ustedes tienen y cómo está en el tema del eneagrama. Entonces, vamos a hacer este primer test, es un test muy chiquitico, en el cual les voy a pedir que de esta diapositiva escojan entre A, B o C. ¿Listo? Solamente A, B o C. Entonces empecemos por ahí, escojamos entre A, B o C, mientras muy bien. Ahora, súper importante, entonces ya escogimos entre A, B o C. Ahora, por favor, escogemos entre X, Y o Z. Escojamos entre X, Y o Z. Mi Karen, entre A y B, escoge si A o B, con cuál te sientes más identificada. Ahora vas a escoger de la siguiente diapositiva entre X, Y o Z. Muy bien, vamos entonces a combinar las dos. Entonces, por favor, miren si es AX, ponen ahí humor o divertido, AY, high conviction, AZ, enérgico o determinación, BX, armonía, tranquilidad, BY, auténtico, BZ, autoridad, CX, empático, CY, seguridad y CZ, disciplina. ¿Listo? Para que escriban ahí en el chat que salió. Perfecto. Entonces ahora, eh, si se dan cuenta, vamos a hacer aquí una segunda fase y es que les voy a pedir que de esta diapositiva escojan 3 palabras con las que ustedes se sientan identificadas, las que más. Estos son nuestros motivadores, es decir, lo que a nosotros nos mueve. Ahora vamos a escoger aquí también los miedos, 3 cosas que ustedes digan, uy, a mí esto no me gusta para nada, qué horrible, yo cada vez que me siento rechazada, a mí eso no me gusta, o hacer el ridículo no me gusta, o tener que desapegarme de las cosas no me gusta, entonces de aquí también vamos a escoger 3. Muy bien. Entonces, la sumatoria de todo esto del primer test que hicimos de nuestros motivadores y nuestros miedos es lo que nos va a dar
la forma en la que nosotros nos estamos moviendo y eso nos va a dar como un tipo de carisma. Entonces ahora sí vamos a empezar a ver uno por uno. Entonces voy a empezar por este que se llama High Conviction, que si estuviéramos hablando del enneagrama se llamaría fuerza interior. Atención porque este dentro de los motivadores tiene descontrol o perder y dentro de los motivadores tiene control o poder. ¿Eso qué hace? Esto hace que la persona cuando se está moviendo desde sus miedos caiga muy mal, cuando se mueve desde los motivadores caiga muy bien. Claramente, si está en un entorno donde toda la gente se mueve desde los miedos, hay posibilidad que conecte con toda esa gente, obvio, porque uno termina trayendo lo que uno es. Pero también si se mueve en un entorno donde se mueven desde los motivadores, pues también va a traer como ese tipo de personas. Entonces, este, por ejemplo, ¿qué tiene? Este cuando se está moviendo desde los miedos tiene una cosa muy curiosa y es que es súper controlador, controladora. No piensa que nadie puede hacer las cosas mejor que este ser humano, por eso es súper micromanagement, es muy agresivo con la forma en la que habla, es muy directo y muy ácido como con los comentarios. De hecho, a veces cuando uno le dice, uy, pero tú por qué dices las cosas así, y normalmente le va a responder a uno, es que yo soy una persona muy sincera porque soy muy directo porque soy muy sincero. Y uno dice como, ay, Dios mío, pero no seas tan sincero porque cada cosa que dice la dice en reversa, literal. Entonces a la gente le cae súper mal. Entonces aquí a quien encontramos está pues Donkey Kong, súper bravo, súper mala gente, la gente se muere del susto, pero también hay otros líderes que también están por aquí en este lado, que uno dice, pero ¿por qué? Por ejemplo, este señor presidente que vemos acá en esta diapositiva, en esta foto, ustedes se dan cuenta que hace mucho, o sea, bulea a la gente, hace matoneo por todas las redes sociales, por todas, muy bully. Porque cuando se está moviendo desde los miedos, tienden a tratar de hacer sentir a los demás mal para poder ellos sentirse bien. Esa es como la estrategia, lo cual es muy interesante porque así es que se está moviendo su cerebro. Claramente, pues cuando nosotros tenemos a un jefe o tenemos una persona con esas características, va a ser súper difícil de hablar con esta persona, de llegar a acuerdos, le va a parecer que uno todo el trabajo que uno hace es lo peor, va a dar una dirección y después da otra que es absolutamente contraria, entonces uno queda súper loco porque no sabe para dónde coger, entonces claramente como no, las directrices no son claras cuando se mueve de los miedos, evidentemente va a caer muy mal porque uno dice, está loco, no tengo ni idea para dónde va. Hay una película que a mí me gusta mucho, que es la película de Steve Jobs, y si ustedes se la vieron, es súper recomendado porque él es de este tipo de personalidad, pero él tiene una transformación muy interesante durante su vida, pasando desde los miedos a los motivadores. Entonces, si ustedes se acuerdan en la película, al principio de la película trata mal a la gente, súper horrible, de verdad que cero corazoncito, o sea, mal todo. De hecho, hay una parte de la película que me acuerdo perfecto, como que alguien le dice que no, que quiere cambiar como el fondo de las palabras, ay, chu, que quiere cambiar el fondo de las palabras y le dice, usted no entiende cómo la filosofía de esta empresa se me larga y lo echa. Entonces, súper intrusivo, súper malaclasudo. Pero después llega un momento en su vida donde lo echan de su empresa, tiene que pasar como todo por todo un proceso, crea después Pixar, queda Next y después vuelve a entregarse a la empresa y ya cuando se reintegra viene desde los motivadores y ya se vuelve un poco más coach porque aprendió a comunicarse y aprendió la importancia de entrar en una buena relación con los demás, en ser empático, en saber el otro que necesita y ahí la transformación es total. Lo único malo tengo que decirles que en la práctica este tipo de personalidad para cambiar desde los miedos a los motivadores casi siempre les tiene que pasar una cosa de coyuntura muy difícil, como que los echen del trabajo, que tengan un accidente o que pase algo como no tan chévere, porque eso como que los zarandea y los hace como pensar en algo diferente de su vida. Acá, cuando se mueven desde los motivadores, es como un Kung Fu Panda. Yo no sé si ustedes han conocido a esas personas que son súper amorosas, pero siguen siendo como muy directivos. Está también Deepak Chopra, está, este es Frank Sinatra. Tenemos a este lado, tenemos Thor. Thor también en las películas, ustedes ven como ese proceso de transformación, al principio súper agresivo. No sé si se acuerdan la película, que hay un momento donde está tomando cerveza y le parece súper rica la cerveza y la forma de decir que le parecía rica rompiendo el vaso contra el piso. Tiene así como amigo, pero ¿qué haces? Y es porque esa tipología hace eso. Si se acuerdan de El Diablo se viste de Prada, este personaje es una tipología high conviction, o sea, lo que dice uno le cree porque es, mejor dicho, el nivel de convicción que tiene esta tipología es gigante, es le compro. Pero cuando se mueve obviamente desde los miedos, pues obviamente no es tan chévere. Entonces ahí está El Diablo se viste de Prada
Y bueno, hay otras, Elon Musk también está por acá, High Conviction Total. Muy bien. Ahora vamos a pasar con esta otra categoría que se llama armonía. La armonía dentro de sus miedos está el caos o el conflicto, dentro de los motivadores está la tranquilidad o la paz. Esta es una tipología que le gusta que todo el mundo esté bien, estar tranquilos, que la gente se la lleve en armonía, que se la pase rico, que sea bonito. No le gustan los problemas, no le gustan los conflictos, le huye a los conflictos a cuanto dé lugar. Eso hace que cuando se esté moviendo desde los miedos, pues cada vez que hay una discusión, una conversación, pues tiende a pensar como ya, mejor dicho, se están agarrando, se van a matar, yo no sé qué hacer, o sea, se pone muy nervioso con las discusiones. Y a veces cuando hay una discusión o hay algo que le están diciendo que no le parece y no quiere entrar en conflicto, se para de la mesa y literal se va. A veces no se va físicamente, pero se va mentalmente, es decir, está en la reunión, pero mentalmente está por allá en viaje astral porque no está mentalmente, o sea, está su cuerpo, pero la personita no está ahí. ¿Por qué hace eso? Porque piensa que si yo digo lo que pienso, que si yo digo que no estoy de acuerdo con lo que están hablando, eso va a generar caos, entonces si genera caos va a haber conflicto y si genera conflicto, pues qué pereza, entonces prefiere no decir nada. Y lo malo de eso es que cuando uno no dice y no pone límites saludables, pues claramente la gente le va a pasar a uno por encima. Lo malo es que esta tipología se encuentra mucho con la tipología anterior en su peor versión, es decir, cuando son súper agresivos, súper difíciles, súper duros. Entonces, aquí a quién tenemos? Aquí tenemos a todos estos personajes. Yo no sé si se acuerdan de esta película que es Sobreviviendo a mi ex. Es una película muy graciosa en la que claramente esta persona no pone límites saludables, pero también dejó como que la vida le pasara por encima porque no quiere tener ni caos, ni conflicto, ni enfrentar las cosas, ni los retos que la vida le está poniendo. Entonces, por ende, claramente pues tiene ahí como muchos problemas. Y si se acuerdan de Celio como que al final dejaba que la vida le pasara por encima porque como no quieren entrar en conflicto, eso hace que no tomen decisiones. Y al no tomar decisiones hay un nivel de estancamiento súper alto. Cuando estas personas entienden que el hecho de yo decir algo, de yo decir qué opino, de poner límites saludables, no necesariamente quiere decir que vaya a haber conflicto, en ese momento se pasan a moverse desde sus motivadores y aquí encontramos a otros personajes muy diferentes. ¿Listo? Ay. No sé si ustedes se acuerdan de esta película Al Diablo con el Diablo, el personaje que hace de Elliot es esta tipología que sería en el eneagrama equivale al 9 y es una persona que es muy bonita, es muy amorosa, pero como no sabe tomar decisiones, la gente le pasa por encima. Entonces, pues no tan chévere. Obviamente cuando se mueven desde los motivadores, pues generan gran empatía y carisma porque la gente se conecta al final con el discurso que están dando de armonía y tranquilidad y de paz. Entonces la mayoría son como discursos súper lindos de paz. Muy bien. Ahora vamos a ir con esta otra que se llama disciplina. Por favor, poner atención si entre los miedos ustedes escogieron no cumplir o equivocarse y dentro de los motivadores pusieron cumplimiento o calidad. Esta tipología se conecta desde la disciplina, es decir, la gente le cae muy bien o muy mal de acuerdo a cómo está su disciplina, si se está moviendo desde los miedos o desde los motivadores. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando yo me estoy moviendo desde los miedos, en vez de ser disciplinado, me vuelvo psicorrígido. Y cuando me vuelvo psicorrígido, pues que uno diga así como nivel de carisma, que carismático le cae a todo el mundo súper bien, pues no, va a generar muchos enemigos, como vemos este personaje que se encuentra aquí en la pantalla. Claramente, si ustedes ven su lenguaje corporal, pues no es que uno esté diciendo, oh, qué delicia trabajar con este señor, ¿no? Qué miedo, no creo que tengan el mejor lugar para trabajar, no va a ser el lugar para trabajar más bonito, más armónico, no. Pues porque todo el mundo obviamente va a ser un súper micromanagement, porque aquí también, con el miedo profundo que hay a equivocarse, hay un sobrecontrol sobre absolutamente todas las personas y hay un plan establecido y sola y únicamente la gente dice, tiene que hacerse el plan y tienen que hacerse las cosas como yo dije. Cuando se le salen de los planes, pues se vuelve como medio chifloreto y pues ya conocemos qué pasó con la historia de este personaje. Esta tipología tiene una cosa muy curiosa y es que como es muy controlador, se vuelve muy psicorrígido y su cuerpo físico empieza a asumir como esa psicorrigidez, lo que hace que su cara y todo su lenguaje no verbal pues muestre esa super, o sea, esa sobre rigidez. Ahora, yo creo que
les ha pasado a ustedes que una persona llega, que puede ser de esta tipología, normalmente llegan y uno dice, viene bravo. No ha dicho una sola palabra, pero uno ya sabe que vienen con el puño en la cara y que lo van a regañar a uno. A veces sucede en la práctica que uno los conoce y habla con ellos y uno dice, no, es súper querido, pero su cuerpo físico todavía sigue mostrando ese nivel de psicorrigidez. Obviamente súper calculador. A este otro lado tenemos otros personajes que son súper diferentes y todas estas películas. Entonces, Obama, por ejemplo, es de los casos de carisma puro. Y este es una tipología de disciplina porque obviamente logra cumplir sus metas a través de ser muy disciplinado en la vida, es decir, de seguir un plan para el cumplimiento de metas y de sueños y que nosotros no solamente cumplamos, sino cumplamos con calidad. Eso hace que el discurso, la conversación es mucho más amorosa. Entonces, miren, uno puede pasar desde los míos, miren el personaje que está ahí, y miren desde los motivadores, miren el personaje que está ahí. Son completamente diferentes. Pero eso va a depender si yo me estoy moviendo desde los miedos o desde los motivadores. Y eso también hace que yo conecte con la gente con mi propósito o no conecte con la gente con mi propósito. Pero son diferentes tipos de conexión completamente. ¿Cómo vamos hasta ahí? Este, que es la tipología normalmente en el enneagrama, que es el número 2, se llama el ayudador, aquí lo llamamos el empático. Ver cómo, ahí pueden ver, bueno, esta tipología que es la 2, que es el empático, que es del enneagrama, tiene también su versión negativa y su positiva. En el lado negativo, pues tiene los miedos, que es moverse desde el rechazo o desde el desapego, y entre los motivadores está la aceptación y la pertenencia. ¿Eso qué hace? Que esta persona, si se conecta desde los miedos, normalmente va a ser súper lindo, súper ayudador, ayuda a todo el mundo, pero no sabe poner límites saludables, es decir, que la gente le va a pasar por encima y no sabe sobre amor propio, es decir, que va a estar haciendo cosas para que los demás devuelvan cosas. Es decir, siempre la gente lo va a entender como empático, pero si se mueve desde los miedos, va a crear una especie como de estoy esperando que el otro me dé porque yo le di. Y eso claramente pues no le va a generar como una sensación bonita. Es decir, yo ayudo a los demás esperando que todo el mundo haga algo por mí porque yo hice algo por el otro. Y cuando uno, cuando uno le pide un favor a alguien, el otro no se lo hace, claramente va a decir, ay, mire usted cómo es, mire yo todo lo que he hecho por usted y usted cómo me trata, no sé qué, ese tipo como de frases normalmente son de esta tipología cuando se están moviendo desde los miedos, porque están esperando algo a cambio, siempre algo a cambio. Entonces aquí, ¿quién tenemos? A mí me gusta siempre acordarnos como de señorita Laura. Señorita Laura es todos estos casos que mejor dicho, y es que lo amaba y yo hice y el man de pronto me fue infiel y no sé qué, todas esas cosas porque aquí se arma mucho chisme de este lado. Sobre todo porque están haciendo por los demás, pero siempre esperando algo a cambio, entonces claramente se genera pues que la vida te enseña sobre el rechazo y el desapego. Por este otro lado encontramos otros tipos de personajes absolutamente diferentes, absolutamente diferentes. La canción esta de Shakira, que es súper, mejor dicho, fue súper famosa, que es la canción 53, esa era pura tipología de esta, pues obviamente desde el rechazo y desde el desapego. Por el lado de súper positivo, ya cuando se mueven desde aceptar las cosas como son y de la pertenencia, entonces ahí encontramos a la Madre Teresa de Calcuta, encontramos a Shakira en su otra versión, encontramos a Cleopatra, encontramos a todo lo que son todas las hadas madrinas, porque esta tipología normalmente es una tipología que es como una heroína o un superhéroe, siempre están ayudando a la gente, pero importante hacerlo sin esperar nada a cambio. Entonces, esta tipología normalmente como son súper empáticos, son súper carismáticos, a la gente le tiende a caer súper bien. Pero si la gente percibe que yo estoy haciendo cosas esperando que el otro me dé, ahí no va a haber empatía, no va a haber carisma. La gente dice, uy, qué pereza, llegó esa persona que si bien es todo súper querido, pero siempre me está pidiendo algo. O sea, eso que sea tan querido no es gratis. Entonces, ahí no tan chévere. Aquí la percepción tiene que ser, yo estoy en servicio con amor sin esperar nada a cambio, porque esta tipología sabe que cuando uno da, recibe. El universo le trae a uno por otro lado. Normalmente no por el mismo lado que uno quisiera, sino por el lado que el universo quiere. Entonces toca entender eso también.
Muy bien, ahora encontramos este que se llama determinación. En el enneagrama se llamaría competitivo. Dentro de los miedos está al fracaso y hacer el ridículo. Dentro de los motivadores está el éxito o destacar. ¿Qué tiene esta tipología que me gusta mucho? Que su cabeza funciona como una lista de chequeo, es decir, yo tengo que hacer esto, 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 y de verdad se dedica a poder cumplir como esas metas. Y recuerden que nosotros habíamos visto que la determinación era la suma entre la pasión y la perseverancia, es decir, tiene pasión y tiene perseverancia, que es lo que hace que uno pueda cumplir metas y sueños. Entonces la gente lo sigue y genera gran carisma, es porque dice, wow, pero ese lo está logrando, si ese lo logró ni modo que yo no pueda lograrlo. ¿Listo? Entonces uno lo sigue es por eso, porque está viendo muchos resultados. Problema inconveniente y es que cuando se mueven desde los miedos, se mueven mucho como desde el mundo material. Entonces ustedes van a ver mucho esto en redes sociales que la gente piensa que ha hecho una cantidad, pero porque muestra, estoy en esta casa, tengo este carro, estoy en Dubái, y es mostrando puras cosas materiales, pero detrás hay una persona súper vacía. Entonces ahí toca poder diferenciar cuándo la persona me está mostrando lo que realmente es y sus resultados y cuándo me está aparentando que me está mostrando. Entonces cuando la gente percibe que es una apariencia, ahí se pierde el nivel de conexión. Entonces aquí, ¿qué encontramos? Tenemos acá otro poco de personajes muy diferentes. Entonces, si ustedes se vieron la película de Lobo de Wall Street, era muy de mostrarle a la gente porque necesitaban que la gente se diera cuenta que ellos habían logrado cosas. En el caso de esta canción que se llama Mala Mía, que es de Maluma, es una tipología de estas número 3 desde los miedos claramente. Y a mí me pasó una situación súper chistosa que me tocó ver en el club con uno de estos personajes que cuando llegó a la entrada del club dijo, ay, yo no quiero que nadie me esté pidiendo autógrafos, no sé qué. Y resulta que para poder entrar al club le toca a uno firmar a los invitados. Entonces el señor del club le dijo, oye, acuérdate que tienes que firmar, pues necesito la firma acá. Y dijo, yo no, les dije que no que iba a dar autógrafos a nadie, qué pereza. Y entonces el señor llegó y dijo, no, no es un autógrafo, es para que usted pueda entrar a su invitado. Entonces a veces tienen como este nivel de ego súper horrible, donde piensan que el mundo entero está alrededor de ellos, pero no. Problema inconveniente de esta tipología cuando se mueve desde los miedos y por eso no genera gran empatía ni carisma es porque se empiezan a comparar mucho con los demás. Y cuando uno se compara con los demás y sobre todo hace una comparación negativa, ahí es donde tenemos muchos problemas. Porque en la comparación, lo del otro siempre va a ser mejor que lo mío. En la comparación, si los dos tenemos un carro, el carro del otro va a ser más lindo, va a ser más blanco. Tenemos novio los dos, pero el otro, la novia del otro va a ser más alta, más bajita, más chiquita. O el novio del otro va a ser más barbudito, más alto, más chiquito. Trabajan lo mismo y al otro le dan más bono. Estudian lo mismo y al otro le dan más nota. O sea, en la comparación lo de uno va a ser una pecueca al lado del otro. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado porque el ego es el que lo lleva a eso. Cuando deja de compararse y empieza a ser auténtico en el sentido que lo que muestra es lo que es, no necesito llenarme de cosas materiales para mostrarle a la gente quién soy, sino que se empieza a mostrar como ser humano, ahí entonces se mueve desde los motivadores y ahí entonces están estas hermosas palabras que lo mueve y es el éxito y destacar. Pero desde una versión muy linda de cómo hago para compartir mi conocimiento con los demás para que los demás también crezcan y los demás puedan salir adelante. Entonces miren que es una forma de ver la vida muy diferente. En el otro es como yo estoy solo y los demás vean mi éxito. Y en los motivadores es necesito compartir mi éxito con los demás para que todos crezcamos. Ahí encontramos el caso de Oprah, que claramente comparte historias, La Mujer Maravilla, que ella claramente no se compara con nadie, Michael Jordan, que ayuda como a su equipo a salir adelante. ¿Listo? Y también tenemos en estos verdecitos que encontramos que son más emocionales, está este que es el creativo o auténtico, donde los miedos son ser igual a todos y la alineación, y donde los motivadores es la autenticidad y ser únicos. Ellos siempre van a estar haciendo cosas que son súper diferentes a los demás, súper diferentes a los demás. Algo muy importante y es que tienen una capacidad creativa altísima, pero tienen una capacidad creativa para cosas súper chéveres, súper bonitas, súper conectadas, pero también para cosas súper dark. Por eso con estos cuando se mueven desde los miedos toca tener mucho cuidado para uno no irse por allá,
porque normalmente se vuelven súper negativos y súper pesimistas. Entonces, si les pasa algo negativo, eso se convierte como en una bola de nieve y empiezan a tener una cantidad de pensamientos, todos como si el mundo se fuera a ir para la porra y claramente pues se meten ahí en un nivel de negatividad súper alto. Cuando están en ese mood desde los miedos, pensando que el universo está yendo en su contra, o sea, que el universo, mejor dicho, los está persiguiendo, que aquí hay persecución y me quieren a mí meter en el sistema y yo voy a demostrar que yo no soy parte del sistema, entonces entran en una lucha interna, entonces por eso se vuelven así como muy revolucionarios o muy peliones como con el mundo entero. Entonces necesitan mostrar su punto de vista, cada vez que hay una reunión siempre son la voz contraria al pueblo, entonces, todo le dicen que no y no hay soluciones, todo lo ven súper malo cuando se está moviendo desde los miedos. Aquí encontramos un poco de personajes también súper chéveres para mostrarles aquí varios ejemplos. Entonces, esta tipología tiene que aprender a que la vida no está en su contra, sino que el sistema se cambia desde adentro. No me gusta algo del sistema, listo, yo voy a entrar al sistema, voy a comprenderlo y voy a tratar de entender que el universo no está en mi contra, sino que está a mi favor para poder cambiarlo desde adentro. Entonces, les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes se acuerdan de Andrea Echeverry, esta cantante que aparece por acá. Sus canciones, las canciones de ella hace por allá como 20 años eran súper dramáticas. O sea, yo no sé si ustedes se acuerdan que había una canción que se llamaba como Maligno y es que un man como que le había dejado, entonces ella quería como cortarse las venas y todos eran horribles, asquerosos. O sea, es una canción súper dark. Y cuando nosotros ya empezamos ella queda embarazada. Y ustedes ven las canciones de ella ahorita, las canciones de ella son amigos, come sano, cuida los árboles, todo es hermoso, cuida los animales, abraza un árbol, respira profundo, meditemos, yoga, o sea, es otro nivel de creatividad. ¿Eso por qué sucedió? Porque algo pasó en el medio de su vida que hizo que entendiera que no tenía que solamente, su cabeza no tenía que irse a pensar las cosas en negativo, sino que tenía que salirse de ahí para pensar en positivo, para que se iluminara de cierta forma su vida. Y pues ahí vemos muchos cambios en las personas cuando se salen como de ese terreno de estar viendo todo negativo. Problema inconveniente y es que estas tipologías cuando están en su lado negativo, eso se prende. Entonces uno a veces está con gente que uno dice, juepucha, pero ¿por qué le pasan tantas cosas? Entonces viajan y se les perdió la maleta, le sale pelo en la comida, o sea, le pasan cosas que no le pasan a ningún otro ser humano. Pero cuando están en la parte positiva, que son súper auténticos, son únicos, también les pasan cosas súper lindas, les regalan cosas y suceden como serendipias. Esto de que depende de sus pensamientos si están llevándose o se están conduciendo por emociones negativas o por emociones positivas. Vamos con este que se llama autoridad. Este me gusta mucho porque son gente súper, súper inteligente. Entonces, dentro de los miedos tiene ignorancia, superficialidad. Dentro de los motivadores tiene el conocimiento, la experticia. Este equivale a la tipología número 5 del enneagrama, que son los genios, los expertos, los súper inteligentes. Problema inconveniente cuando se está moviendo desde los miedos es que como tienen gran conocimiento y alto nivel de inteligencia intelectual, pues son personas que pueden llegar a tener un ego muy difícil de manejar. Y esto hace que crean que son súper inteligentes y que el resto de la gente del planeta Tierra es muy bruta. O sea, piensan que todo el mundo es bruto. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que nos encontramos con personajes que uno dice como no, pues qué filtro, qué amor, qué empatía, pues no. Si ustedes se acuerdan de Doctor House y de Sheldon Cooper, claramente si en Doctor House una persona se iba a morir, pues iba y le decía a los familiares, aliste el ataúd porque la persona se va a morir. O sea, no tenía ningún filtro para decirle a la gente no. Y cuando la gente le decía, oye, pero ¿cómo se te ocurre decirle eso a la familia? Él siempre iba a responder, por eso hice el informe. ¿Qué quiere? ¿Que le diga mentiras? Pues no. Entonces, este es cero nivel de empatía, es decir, tienen un alto nivel de coeficiente intelectual, pero coeficiente de inteligencia relacional es muy bajito. ¿Por qué? Porque sienten que nadie tiene para aportarles en la vida. Entonces, desde los miedos es muy difícil porque son muy egocéntricos, a veces pueden tratar a la gente como si fueran brutos, en realidad como si fueran brutos. Cuando ellos aprenden a entender que todo el mundo está para conectar con nosotros, para aportarnos, así sea de otro punto de vista, pues ahí pasan cosas muy lindas y tienen aquí grandes transformaciones, como por ejemplo toda esta cantidad de gente.
Entonces, del lado de los motivadores encontramos a Einstein, que es un súper científico, pero que todas las frases de transformación personal vienen de ese personaje. ¿Por qué? Porque él entendió que yo a través de la forma en la que hablo y explico las cosas, puedo hacer que mi investigación llegue a los oídos y al conocimiento de la gente o muera dentro de un cajón y nadie nunca lo vio. Es decir, que pueden hacer unas investigaciones súper guau, pero si no saben cómo comunicarlas y que los demás también aporten y les ayuden también a desarrollarlas y a comunicarlas, pues es como si nunca hubieran existido. Este personaje que yo les muestro acá se llama Carolina Santa Cruz. Carolina Santa Cruz es quien representa a Colombia ante la UNESCO como en la WSD, que es la Asociación de Mujeres Científicas del Mundo, y es colombiana, es una dura. Y ella es súper científica, creo que tiene dos postdoctorados, súper científica, pero ella habla sobre energías, sobre la vibra, o sea, su discurso es un discurso súper intelectual, pero al mismo tiempo súper conectado, entonces es muy bonito. Dentro de las películas, claramente, pues está Oppenheimer, la película de Facebook y también Doctor Strange. Entonces, ustedes si vieron Doctor Strange, también se dan cuenta que tiene un cambio importante en su personalidad durante la película. Al principio súper egocéntrico, súper mala gente y después cuando tiene el accidente empieza a entender cosas mucho más allá del mismo y pues ahí empieza a conectarse con la gente de una forma un poco más humana, por decirlo así, no tan robótica, sino un poco más humana. Muy bien. Ahora tenemos por aquí esta tipología que se llama seguridad y en el eneagrama equivale a la tipología número 6 que normalmente llamamos compromiso o lealtad. Dentro de los miedos está el riesgo, la amenaza, inseguridad y dentro de los motivadores está la seguridad y la estabilidad. Esta tipología hay mucho en Colombia y es una tipología que es muy inteligente, pero muy dudosa de sí mismo o sí misma. Es decir, son de los que se sentaban en primera fila en los colegios y en las universidades, sacaban ese cuaderno divino, cuatro colores, todo perfecto en el cuaderno, todo el mundo sacaba fotocopia de ese cuaderno, les iba muy bien, sacaban cinco en todo, pero si por algo de la vida yo no fui a clase y le pregunto a este tipo de personalidad qué vieron en la clase, dice, ¡ah! Y tiene que ir a mirar el cuaderno a ver qué fue lo que vieron, porque no confía en su conocimiento. Lo peor que le puede pasar a esta tipología es que haga una presentación en la empresa, donde sea, y durante la presentación alguien le pregunte, ¿estás seguro? Ah, no, pues chao. Ya, lo rayó el coco, o sea, ahí ya la cabeza se le fue para otro lado porque va a decir, ay Dios mío, ¿será que sí, será que no? Y ahí ya lo perdimos completamente. Entonces, esta tipología tiene que aprender a ser seguro y segura de sí mismo. Y acuérdense que la seguridad estaba conectada con la confianza que nosotros la vez pasada hablamos sobre la mesa, la necesidad de hacer las cosas muchas veces hasta que yo me sienta completamente seguro. Aquí que encontramos estas películas que a mí me encantan. No sé si se acuerdan del papá de Nemo. El papá de Nemo era súper miedoso y se encuentra además con una desmemoriada que era Dolly. No, pues gracias, o sea, antes encontraron al chino, porque si no iba a estar la situación ahí como medio difícil. El discurso del rey también nos muestra como un tema de seguridad interna para el momento de hablar en público, que le tocó trabajarlo a él mucho durante la película. Y si se acuerdan de este personaje que es del Mago de Oz, del Mago de Oz, que es el león, y era el león que era súper miedoso y no tenía valentía, tiene que ver también como con esta tipología. Cuando esta tipología logra sacar adelante y confiar en sí mismo y trabajar en su seguridad y dejar de dudar en sí mismo y coger mucha fuerza interna, pues entonces ahí se mueve para este otro lado donde hay una cantidad de otros personajes. Entonces, Scooby-Doo y Shaggy, por ejemplo, son una tipología de seguridad, ya son tipología número 6, claramente son superhéroes, siguen teniendo miedo, pero hacen las cosas. Entonces, esa tipología lo que hace es, tengo miedo, pero igual el miedo no me paraliza, sino que me pone a actuar, porque encuentro una estrategia para poder lograr llegar a cumplir esas metas o esos sueños. Ahí también tenemos de Avengers, tenemos Potts, que es la esposa de Iron Man, y tenemos al Hombre Araña. ¿Listo? Entonces, esta es una tipología que cuando aprende a planear,
cuando aprende a confiar en sí mismo o sí misma, genera mucha atracción y la gente los conoce como carismáticos porque generan mucha seguridad, porque siempre tienen una estrategia y un plan para solucionar cualquier cosa que uno encuentre. Entonces uno dice, uy, Dios mío, no, vaya y háblese con Marce porque esa es una dura en estrategia, esa sabe lo que está diciendo, esa lo ha investigado y lo conoce a profundidad, porque además tienen un alto nivel de profundidad porque son súper inteligentes. Y finalmente tenemos diversión o humor, que es esta tipología muy linda que cae muy bien a todo el mundo porque normalmente son súper graciosos y la pasan rico donde estén. O sea, esos son súper divertidos. Tienen alto nivel de inteligencia relacional. Lo único es que cuando se están moviendo desde los miedos, se mueven por una cosa que es el aburrimiento y la rutina, entonces no generan nivel de compromiso porque ellos piensan que comprometerse con alguien quiere decir que pierdo yo como capacidad como libertad y si pierdo libertad, entonces me aburro. Entonces aquí encontramos pues a muchos personajes que no son como tan comprometidos y que uno los ve súper chistosos, pero que uno dice como este señor, ¿cómo será trabajar con este man que pareciera que es todo chifloreto a toda hora? Entonces, estas películas de amigos con derechos y todas esas cosas son estas tipologías. Cuando ellos se mueven desde el otro punto de vista y es desde los motivadores, que es la diversión y la novedad, entonces pasan de convertirse en un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad a volverse más profundos y encontrar novedad en el compromiso. Y que el hecho de que nosotros el hecho de que nosotros nos comprometamos no quiere decir que perdemos libertad, porque eso es una creencia que tiene esta tipología en la cabeza. Por eso pasa mucho con las generaciones nuevas que saltan de un trabajo a otro, de un trabajo a otro, porque sienten que pierden libertad. Al revés, deberían ir al trabajo, quedarse, profundizar y encontrar allí novedad para encontrar realmente que haya diversión en lo que están aprendiendo. Entonces, de estos, ¿con cuál se sintieron súper identificadas?